parecer sí. Sí. Bueno, agradecemos nuevamente a María José por la exposición y por las aclaraciones que sin duda están sumamente interesantes. Yo no me había preguntado eso de la construcción de San Francisco. Aunque lo intuía, digamos. Bueno, continuamos con la exposición de Miriam Duchens. Ella es parte del programa de doctorado en Historia de la Universidad de San Sebastián y el título de su ponencia es Las procesiones del Carmen en Chile. Así que eh, le doy la palabra, Miriam. Gracias, Alex. Te pediría si puedes autorizarme a poner un PowerPoint. Lo puedes Yo- poner, no hay problema, Miriam. Sí, a ver si lo Sí, encuentro. A ver, ya ahí lo encontré. sí, ahí está ingresando. Eh, No logro. New share. Ahí está. Ya. Bueno, Estás quería. con problema visual, Miriam, disculpa, estás mostrando en el fondo lo que es tu carpeta y no el PowerPoint en sí. Sí, tienes que salir Sí, de ahí de compartir pantalla. Estamos viendo los ujú. archivos. Ya, si no me No, resulta, no, volvió a lo no, mismo. mire, tienes que dejar de compartir Ahí, y en el share screen, ¿sí? volver a compartir, pero Ahí lo tengo abierto. Y liquear ahora sí. la presentación. Ahí sí, ok, ya. Puedes poner la proyección de la... Ahí. Esa, la que estaba... Más a la derecha. No, Más a la no es derecha. eso. Hacia la derecha. Ahí, Esa que tiene... No, ahí, ¿no? este. Sí, No puede ser me- eso también, pero Ahora sí, está listo. ¿Sí? Ya. ya Bueno, veamos eso. Sí. Veamos. yo les quería contar un poco sobre este tema. Yo hace algunos años escribí un libro sobre el culto del Carmen en Chile y uno de los temas, porque al hacer una obra general siempre quedan muchos temas específicos que uno queda con ganas de desarrollar. Yo creo que tenía como esta espinita de hacer algo sobre las procesiones en el país, lo que es bastante ambicioso. Yo en este momento estoy con este tema, pero sobre la religiosidad popular a través de las fiestas del Carmen, iniciando un trabajo doctoral y la primera etapa, la primera meta que me he puesto es levantar un catastro de las procesiones del Carmen en Chile y eso llevo ya aproximadamente 46 fiestas o procesiones detectadas, clasificadas, y me refiero a las que tienen eh, una fiesta el 16 de julio, otra el Día de la Oración por Chile, etc. Y estoy avanzando en este trabajo eh, para poder estudiar después, en el fondo, características generales de la religiosidad popular a nivel nacional. Por esta razón, he dividido en 3 zonas las procesiones del Carmen, porque en la medida que iba levantando información, iba quedando muy claro que hay 3 zonas bastante diferenciadas. Si bien los límites de cada una de ellas no los tengo en este momento tan definidos, pero sí eh, se pueden diferenciar unas de otras. Bueno, ¿por qué elegir
la Virgen del Carmen y no otra advocación mariana o un santo, etc. Una de las razones es porque la Virgen del Carmen tiene presencia en la religiosidad del país, en casi todo el país, en casi todas las zonas, en algunas con mayor intensidad que otras, pero existe cierta presencia de esta advocación en todo Chile, y eso permite en el fondo dar una visión general sobre la religiosidad popular en todo el país. Otra cosa es que es una advocación muy popular, ha tenido desde la historia, o sea, desde la época colonial. El culto al Carmen llegó aquí a fines del siglo XVI y ha tenido dos órdenes que han difundido esta advocación desde la época colonial, los agustinos y después la Orden del Carmen Descalzo en su versión femenina primero y masculina después, que es a fines del siglo XX. Ahora, este culto va a tener mayor presencia en la vida pública del país a partir de la independencia, cuando la Virgen del Carmen pasa a ser la patrona del ejército de los Andes y va a consolidar un nuevo estatus frente a otras advocaciones marianas, acompañando a partir de entonces muchos actos del Estado de Chile de la época republicana y, por supuesto, cada vez que había guerras o dificultades, va a ser una presencia constante en el pueblo en general, ¿ya? Esas son, en general, por eso tomé este caso, porque me va a permitir dar respuesta, ¿cierto?, a las preguntas posteriores. Voy a avanzar para, bueno, el siglo XX, ya esa consolidación está totalmente establecida y se va a convertir, ¿cierto?, en una advocación principal que acompaña a la Iglesia Católica en sus principales ritos. El año 23 es declarada patrona, el 26 es coronada, la coronación pontificia de la imagen del Carmen que estaba en la Basílica del Salvador, y la segunda vez que ocurre esto, el año 87, con la visita del Papa Juan Pablo II. Ahora, hay hitos aquí importantes que además justifican la elección de esta advocación para un estudio a nivel nacional. Y es que, junto con tener el día 16 de julio una fiesta a nivel general, existió el año 71 una reunión de la Conferencia Episcopal en Temuco. En medio de la situación que vivía el país, deciden declarar el Día de la Oración por Chile para orar por la unidad nacional y declarar ese día como la fiesta patronal de la Virgen del Carmen. Por lo tanto, esta advocación tiene dos fiestas nacionales que se celebran, una el 16 de julio y otra el último domingo de septiembre. La inauguración del Templo Votivo Maipú, en el caso de Santiago, también va a dar mucha más fuerza a la presencia de la Virgen del Carmen y va a abrir un espacio que hasta ese momento no tenía hacia el mundo popular, en cuanto a bailes chinos u otras expresiones que se salían un poco más de las normas eclesiásticas que estaban respetadas hasta ese momento. Yo voy a partir por la primera zona, es para mí la zona central, en el sentido que es la zona fundante del traspaso, ¿cierto?, religioso, cultural de la Iglesia Católica en forma, en toda su forma. Si uno mira esta zona, aquí todas las normativas, las cofradías, las archicofradías, las órdenes terceras, las congregaciones marianas, etcétera, funcionaron bajo las normas primero de cada congregación, en el caso del Carmen, pero también bajo las normas generales de la Iglesia respecto a la piedad popular. Si bien el Código de Derecho Canónico es de 1917, ya desde antes existía
todas unas normativas desde la época colonial de cómo era la forma que se debía adoptar en las procesiones. Esos sistemas en toda la zona que es comprendido el país, desde Copiapó en general hasta Punta Arenas, con excepción de la zona de Chiloé, uno puede observar que hay una forma regular. Por ejemplo, si miran acá esas imágenes, existe un orden, incluso en la procesión, en la forma en que van los cofrades. En el siglo XX ya se incorpora, ¿cierto?, desde que es patrona el ejército, pero el siglo XX va a ser mucho más notorio en la estructura de las procesiones, la presencia de una banda militar o del ejército. Se ordenan las autoridades eclesiásticas y civiles en las ciudades respecto a toda la procesión, y en muchos casos se puede observar la presencia también de bailes chinos en la zona central. Eso provocó fricciones en una época, fue mucho más resistido en la zona central y quizás más limitado. El Templo Votivo Maipú va a abrir ahí un gran espacio para estas manifestaciones en las fiestas principales. Si bien las fiestas principales tienen un mayor orden en la organización respecto a lo establecido por la Iglesia, también en los pueblos pequeños o en los sectores cordilleranos hay unas manifestaciones más libres, ¿ya? Pero en general la zona central va a tener este rasgo. Aquí se ve la procesión de Curicó. En Curicó, por ejemplo, hay desfiles de guaso. Yo no tengo claro desde qué época eso ocurre, pero por lo menos en las últimas décadas eso es bastante común, que al final de toda la fila de la procesión desfilan guasos, varios centenares de guasos. En Chillán se juntan todas las parroquias y esta es la fiesta principal de esta procesión. En Concepción también. Eso se ve en casi todas las zonas de la zona central, donde hay una gran fiesta por ciudad. En el caso de Santiago hay más, porque en la región metropolitana, mientras más crece, más fiestas se producen alrededor de ella. En Santiago está principalmente la que sale de la iglesia del Sagrario, pero también en toda la región hay fiestas mayores o menores en cantidad, pero con presencia constante en toda la zona. En la zona de Chiloé, aquí, ¿por qué excluir Chiloé de esta dinámica? Porque el caso de Chiloé es una zona bastante peculiar, en el sentido de que su carácter insular le va a otorgar rasgos definitivamente diferentes al resto del país, o el aislamiento en el que estuvo por mucho tiempo, y también porque esta es una zona donde hubo gran influencia española y más duradera, por cuanto el aislamiento hizo que fuera una zona mucho más permeable a lo español. Ahora, no solo se da eso, se da también que hay una cultura aborigen muy potente que tiene, cuando llegan los españoles, ya sus propias costumbres, sus propias formas, y entonces ahí existía, sobre todo en la parte del mar interior de Chiloé, varios lugares de reunión de ceremonias mapuches, donde en embarcaciones pequeñas, ¿cierto?, la población que tenía como el hábito de estar más dispersa, se congregaba en ciertas islas o en ciertas costas del territorio insular de Chiloé. Los primeros que llegan a la zona son los franciscanos, después llegan los mercedarios en el siglo XVI, pero a fines del XVI llegan los jesuitas, que van a jugar, ¿cierto?, un papel muy relevante en la evangelización de esa población. Van a adoptar lo que se llama la misión circular, entonces van a ir visitando entre septiembre y mayo, en región, zona, isla por isla, cada comunidad que estaba dispersa,
Y aquí va a existir una figura que tiene una relación muy similar con el fiscal en la zona andina. Aquí vamos a tener una persona que, mientras los jesuitas en invierno se replegaban hacia la ciudad de Castro, fundamentalmente, él, va a quedar un encargado de poner en orden, ¿cierto?, toda la vida religiosa, realizar las oraciones dominicales, bautizar, actuar como mediadores, componer las rencillas que habían acá. Entonces, estos fiscales van a jugar un rol muy relevante en la mantención del culto. Ahora, la región va a tener, yo he revisado bastantes comentarios de la época colonial o siglo XIX, donde son bastante críticos a la evangelización que se había realizado, en el sentido de que son acusados como de supersticiosos, porque la forma de relacionarse con los santos o con las imágenes marianas va a ser muy diferente a la que se observa en la zona central. En la zona de Chiloé, yo quiero mostrarles acá un cuadro, es un catastro, esto tuve la suerte de encontrar, esto no lo he visto en otras regiones, hecho entre el año 82 y 86, 1982-1986, de las advocaciones marianas, los santos de Cristo y otros, suman en total como 360 fiestas que se realizan por devoción, ¿ya? La Virgen del Carmen, dentro de las Marianas, está en los primeros lugares, hay 40 fiestas, solo superadas por la Virgen de Lourdes. Pero en este mundo, ¿cierto?, tan devoto y celebrador de sus imágenes cristianas, van a presentarse fórmulas distintas a cómo se realiza la procesión en la zona central de Chile. Los jesuitas van a construir estos grandes templos, ¿ya?, donde van a convocar en ciertas fechas para la realización de las fiestas. Se va a convocar mucha gente que va a estar reunida para esa ocasión de una forma diferente. En estas fiestas hay intercambio, comercio, la forma de celebrar es distinta. Yo he estado en algunas, no del Carmen precisamente, pero en otras del Nazareno de Caguach y otras fiestas de Santo San Pedro, y la gente saca todas las imágenes que están en el templo o trae imágenes de capillas menores para esta gran fiesta de ese día. Entonces, ahí el orden que uno puede observar en la forma de la procesión más organizada en torno a la zona central es distinta. Eso lo estamos observando hoy, ¿ya? En la época colonial, las descripciones son, como les digo, muy críticas muchas veces de cómo era una población muy supersticiosa. Había críticas a la evangelización que se estaba haciendo ahí, etc. Esos son temas bastante complejos y interesantes de realizar. Cuando son expulsados los jesuitas, la provincia, ¿cierto?, Chiloé, que estaba dependiendo del obispado de Concepción, pasa a depender ahora del virreinato del Perú, porque llegan los franciscanos de propaganda Fide de Ocopa a reemplazar en la labor a los jesuitas. Ellos van a continuar la misma misión circular y en general van a continuar una forma mucho más permisiva respecto a la población original de la isla, donde por supuesto va a haber un sincretismo mucho más fuerte y que uno podría asemejar a la tercera zona que he establecido. Bueno, la tercera zona, vamos a avanzar a la siguiente, que es la zona en torno a la Tirana y toda su zona de irradiación. Podríamos ver gran parte del Norte Grande. Esta zona va a ser
por supuesto, quizás la que menos rastros históricos propiamente tales podamos encontrar en sus orígenes. Aquí se confunde el mito, ¿cierto?, con la tradición, pero es un mito que termina siendo validado, sacralizado y por supuesto asumido. Lautaro Núñez, leí un artículo muy interesante de él, donde él mismo se sorprende, después de haber estudiado esta fiesta y toda su zona de influencia, cómo pudo, dice, un pequeño bulto de imagen, una imagen de bulto, provocar, ¿cierto?, una evangelización tan potente y que ha trascendido en todo al tiempo, ¿ya? Que ha llegado, ¿cierto?, hasta el presente con tanta fuerza. Bueno, el tema histórico de la leyenda parte más o menos entre 1890 y 1900. ¿Ah? Hay aquí una variedad de leyendas sobre el origen, que sería esto en el siglo XVI, pero como un texto histórico que da un relato, es el historiador peruano Rómulo Cuneo Vidal, que va a popularizar la tradición que todos más o menos admiten, ¿cierto? Que la ñusta se enamora del portugués, el portugués la bautiza, después los matan y en el lugar que mueren va a quedar una cruz y en esa cruz se va a construir después una capilla y esa capilla va a dar origen a La Tirana, ¿ya? La Tirana como punto de encuentro es un lugar bastante de cruces de comercio, de cruces hacia el Pacífico, había un lugar, había agua, entonces va a tener varios elementos que van a pasar durante todo el periodo colonial y llegar al siglo XIX. La existencia histórica es difícil de remontar hacia atrás, ¿ya? Pero por supuesto que del 19 al 20 hay muchísimos relatos, muchísimas estudios, sobre todo, no sé si tan históricos, más sociológicos, antropológicos, respecto a esta fiesta. Es la única que cuenta con ciertos reconocimientos patrimoniales, porque el año 71, 1971, el pueblo de La Tirana fue declarado zona típica, y eso le da una cierta protección, pero al pueblo como un conjunto de patrimonio inmaterial, no al templo. El templo no lo ha necesitado, aunque no tiene en este momento una protección específica. Después, el año 2009, cuando Chile adhirió a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, se va a presentar la lista representativa de los bailes chinos, lo que fue admitido en esta lista el año 2014. El Senado, el año 2013, declaró La Tirana, la fiesta en sí, como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Entonces, acá se da una fórmula distinta incluso a la de Chiloé y a la de la zona central, porque la fricción entre la autoridad eclesiástica, entre el obispado de Iquique, cuando ya tenemos que pensar que esta zona es incorporada con posterioridad a la Guerra del Pacífico, o sea, durante muchos años dependió del obispado de Arequipa. Después, cuando pasa a crearse el obispado de Iquique, va a tener siempre algunos conflictos. También van a estar presentes en esta zona los jesuitas durante décadas y que van a abrir, van a mirar en el pleno siglo XX con mayor benevolencia estas manifestaciones propias del pueblo, ¿cierto?, en torno a La Tirana y de los poblados que la van a circundar, admitiendo siempre una mayor libertad respecto a las diabladas, los bailes chinos. Estos bailes chinos que en la zona central fueron bastante más limitados en la participación de las procesiones, acá van a tener un rol protagónico. Las cofradías de danzantes van a tener recién una normativa
jurídica, el año 1965, cuando se crea la primera como asociación de danzantes de la Tirana, pero después va a surgir lo va a aprobar el año 67 el obispo, el año 68 se va a convertir en una especie de confederación de baile chino. Y su rol protagónico en la fiesta es indudable. Ellos cuidan la imagen, la ingresan, la sacan, o sea, tienen sus propias cofradías de danzantes que no funcionan como las cofradías tradicionales en la zona central. Y así todo va a haber estuve revisando la normativa de las cofradías de danzantes y por supuesto tienen bastante mano de la iglesia en el sentido de que nunca pierda la fiesta el centro, que es la liturgia católica, ¿ya? Entonces se aceptan muchas más expresiones variadas que han ido con los años creciendo, incorporándose muchísimos más cofradías de danzantes de los más variados tipos, ciertos bailes chinos, y que van a tener una fe muy profunda. Es me ha tocado estar participando en algunas instancias, ¿cierto?, de reuniones, de cofradías en torno a la Virgen del Carmen, y es realmente sorprendente como el norte, sobre todo esa zona, la Tirana, tiene una fe tan viva y tan presente, ¿ya? Tienen radios, canales de televisión local, museos de la piedad popular. En el fondo, si uno hiciera un balance final respecto a estas tres zonas y a todas las procesiones del periodo, indudablemente en la Tirana se da la mayor intensidad de fe. Y eso, no digo que no tengan fe los otros, la expresión de la fe es mucho más fuerte y constante durante todo el año, cosa que no ocurre en las otras dos zonas, que está mucho más circunscrito a los periodos de festividad señalados, ¿cierto?, y acordados. Bueno, yo estoy en este momento, como les digo, elaborando este catastro, así que agradeceré mucho a todos los que me puedan colaborar con algunas informaciones específicas, porque creo que hay que recoger históricamente también. Algunas fiestas de estas han desaparecido, entonces es importante rescatarlas. Yo ya sé que en el altiplano, iglesias que están cerradas, que tenían una imagen y una fiesta, ya no ocurre, y en la zona central, bueno, cada vez uno va viendo un retroceso. No obstante, cierto, la masividad que se observa en esta fiesta a nivel nacional. Bueno, eso quería contarles y espero, cierto, recibir sus comentarios. Gracias. Bueno, abrimos el micrófono para que puedan hacer sus consultas. Sí, padre. Bueno, yo creo que de cierta forma lo dijo bien Miriam. Yo creo que es importante mirar que había un camino, yo diría, positivo, orgánico de la iglesia chilena, sobre todo adelante desde el año 1965 a través, bueno, me toca estar ahí, ¿no es cierto?, de la conferencia episcopal, pero de la Comisión Nacional de Santuario y Piedad Popular, justamente de ayudar a integrar muchas de estas experiencias con también una experiencia religiosa. En este momento tenemos el Congreso este año se hizo el Congreso número 27, ponte tú, de piedad, se llama Binacional, entre paréntesis, de los bailes religiosos, porque funciona con Perú. Yo creo que un camino que tiene 27 congresos significa que hay un camino orgánico donde se va asumiendo la vida, se va integrando, sobre todo que el peso lo tienen ahí obviamente todas las organizaciones fundamentalmente laicales, los caporales, en fin, según sea el nombre. Yo creo que esa ha sido una cosa muy, muy bendecida, que no ha sucedido tanto
en los países aledaños, como es Perú, que recién algo está pasando, y nada en Bolivia. Entonces creo que eso ha sido un regalo muy grande. Punto. Tendo a hablar muy cortito yo. Porque lo Padre, importante es la tesis eso central. fue en Maipú, ¿no? Fue ¿El Maipú, Congreso? el último fue en Maipú, pero me refiero, el impulso nació del equipo pastoral de Maipú, estoy hablando del año 65, partió y después pasa a la conferencia episcopal y hoy día el techo es la conferencia episcopal. El último congreso fue el de Maipú, pero anteriormente habíamos tenido en Antacoya, anteriormente habíamos tenido en Arica, y así va cambiando. Y creo que ese es un regalo porque es un proceso, digamos, no es que, y eso va integrando y en los congresos se van viendo muchos otros temas, el tipo de baile, bueno, desde la antropología y también incluso se va combinando con la iglesia. O sea, es un camino orgánico, eso es lo importante, que no es una especie de flachazo, ¿sí? Sino que es un proceso muy largo que ha pasado varias personas y varios equipos, y eso creo que es muy, muy enriquecedor y produce una integración entre lo que podría llamar el mundo cultural y también, por supuesto, la experiencia de la iglesia, que además está mirando muy, muy positivamente hoy día todo lo que es el mundo de la piedad popular. Pilar tiene una consulta, parece. Está levantándonos, ¿no? Sí, Mira. Miriam, muchísimas gracias. Yo Hola. solamente quería acotar que soy puricana. Entonces, acá es una festividad enorme, enorme. Y me parece que el tema de la procesión de los guasos está desde el principio. Al menos es lo que el centro ya, bueno, acá fueron los misioneros claretianos los que llegan en fines del 19, digamos, a recoger, digamos, este templo que está bastante agotado. Y hacen todo este camino. De hecho, tuve la fortuna de conocer a la hija de quien hizo la escultura, ¿no? De la imagen de la Virgen. Ella está viva. Ahí hay un trabajo enorme de lo que fue su padre, ¿no? Hizo mucha escultura acá en la iglesia. Pero hay un tema que afecta muchísimo en la procesión, porque a veces hay hasta 1500 jinetes, ¿no? Mucho más, vienen de de la zona costa, de toda la zona de Puricana, ¿no? Que es el tema del alcohol. Entonces, que a veces acompaña estas festividades y no es menor, a veces uno se ríe, ¿no? Fui chica, ¿no? Y recordaba esto, muchos de los jinetes literalmente recostados en su caballo, ¿no? Pero genera muchísimos problemas en lo que es en la devoción, ¿no? En la misma procesión. ¿Tú qué has visto en la otra región, en la otra festividad respecto a esto, ¿no? Porque no sé si se convierte en un problema o se integra, digamos, se ha normalizado dentro de las procesiones. Muchísimas No, gracias. yo en la de Curicó, yo creo que es la que tiene más guasos, que va más guasos, no sabría en otras con esa cantidad. Pero en general uno ve que todas las procesiones y todas las fiestas religiosas tienen asociado además mucho comercio al mismo acto religioso, y en el comercio se produce eso. Eso es algo desde muy antiguo, de la época colonial. O sea, de hecho, esos desbandes fueron muchas veces coartados por las mismas normativas de que no se realizara a veces procesión para evitar lo que venía después. Pero eso se da en Yumbel, se da en todas partes. Yo creo que en las procesiones en general de la Virgen del Carmen, de la zona central, eso no ocurre, porque la procesión está en gran movimiento, o sea, sale de la misa, sale por la ciudad, sobre todo en las ciudades grandes, en las ciudades pequeñas puede ser, pero va por las calles interrumpiendo el tránsito, entonces está como mucho más limitado. Yo creo que por lo menos en la zona central, eso, a excepción de la larga fila de guasos de Curicó, que esos tienen su propia organización, no lo he visto, yo no he ido a todas, pero he ido a Chillán, a Concepción, he estado en las de Santiago, y eso no lo veo, pero sí lo he visto en Yumbel o lo he visto en otros lugares donde en torno al comercio, cuando la fiesta dura mucho más tiempo, sí se produce. Y es inevitable. Padre Carlos. No es muy sencillo porque hay poco tiempo. Yo diría que toda fiesta religiosa, y lo digo popularmente, tiene 3 M: misa, mesa y mercado, porque eso es sociológico. ¿De dónde viene la palabra kermés que nosotros usamos mucho? Es una palabra que tiene una raíz
¿cómo se llama? Alemana, o mejor dicho, que es Kirch, que es church, Kirche, y Mess significa la fiesta patronal. Y cuando hay una fiesta patronal, estamos hablando de Europa también, es obvio, está la fiesta patronal cuyo eje es lo religioso, pero inmediatamente está la comida y está el mercado. Por eso el mercado de libros de Alemania se llama Frankfurter Messe, no tiene nada que ver con católico, es porque quedó la palabra messe en el lenguaje alemán, que es que al producirse la llegada de personas, se produce intercambio de bienes, y por lo tanto, pero el eje es el eje religioso. Por lo tanto, la palabra inevitable no me gusta. Pertenece a una buena fiesta, que haya misa, mesa y, por lo tanto, mercado. Eso es sociológico. Fiesta, feria y festejo. No, MMM, es más fácil para memoria. Misa, mesa y mercado. Esa es la estructura de cualquier fiesta. Si ustedes van 18 para el mismo cuento, no. Pero solo lo digo popular rápido. Y lo segundo que usted dice, Pilar, es bien importante porque los cuasimodistas, por ejemplo, tienen también un gran encuentro, que es el primer fin de semana de septiembre, que se llama la Prevención Nacional de los Cuasimodistas, que van, olvídese, entre carretones, bueno, partiendo por lo primero, que es a pie, siguiendo a caballo, siguiendo bicicleta, motoneta, carretones, y hay camiones también. Bueno, ¿qué pasa? Que ellos distinguen entre el cuasimodista, que tiene una cierta pertenencia, comillas, como cofradía, y el corredor de Quasimodo, que es el que espontáneamente se sube. Y evidentemente el fenómeno del alcohol se da muy fuertemente, especialmente en el corredor de Quasimodo. Pero eso depende de la densidad que tenga el grupo central. Punto. Marcial Sí, tiene claro. un octavo comentario. Adelante. Primero saludar a Padre Cox. ¿De acuerdo? Bueno, es lo primero. ¿Y por qué digo eso? Porque resulta que el Padre Cox es uno de los hombres que sabe, de acuerdo a estos temas. Entonces, y Miriam también, de acuerdo, que escribió ese maravilloso libro. Entonces estamos escuchando a dos personas que uno aprende acá. Y en base a eso yo pregunto, Miriam, ¿por qué se mantienen las fiestas? Es una pregunta básica, ¿de acuerdo? Pero la gente se dice, chuta, Chile es un país mariano, ¿por qué se mantienen las fiestas? ¿De acuerdo? ¿Por qué se mantiene todo este fervor? ¿Qué crees tú como historiadora? ¿Sí? Porque hay fe y también hay historia muy arraigada. Mira, he estado leyendo últimamente, quizás estoy influida por eso, a Lautaro Núñez, varias cosas que ha escrito. Entonces, él siempre se lo trata de explicar y dice, ¿por qué en el altiplano? Seguramente mucho más en la zona norte. La Pachamama, la Virgen, hay una continuidad y hay una necesidad de favores que la Virgen provee. Bueno, los santos, o sea, eso es algo como inherente al ser humano. Yo creo que el padre Cox lo podría responder mucho mejor que yo esa pregunta, porque históricamente, ¿cómo lo puede fundamentar? Yo creo que esto es fe. La fe ha perdurado, seguramente se ha debilitado, pero uno lo observa en las fiestas de este tipo, donde concurre una ciudad, ¿cierto?, en todos sus estamentos, en la zona central. Desfilan clubes de ancianos, desfila, qué sé yo, los colegios con estandartes. O sea, ahí van los representantes de la ciudad a la fiesta. Y eso por ejemplo, lo he ido viendo en Punta Arenas. Ahora último, estaba revisando todas las fotografías que hay. Así, en cualquier parte del país está representada la sociedad en esa procesión, ¿ya? Pero, padre, ayúdeme, usted sabe más de eso que yo. Bueno, lo que pasa es que la fiesta, primero que todo, es algo antropológicamente natural. O sea, en el fondo, la fiesta rompe el orden de lo ordinario y entra en el orden de lo extraordinario. Eso es como sociología 1, ¿no es cierto? O antropología 1. Eso lo conocemos en todos los órdenes. Nosotros, por supuesto, porque el domingo, otros tienen el sábado, otros tienen el viernes, en las distintas religiones, porque hay algo de que se articula en la fiesta algo extraordinario, comillas, que es complementario de lo ordinario. Eso es como
comillas, antropológico básico que tiene. Yo creo que en el caso nuestro de América Latina, por supuesto mediado y bastante tener un continente de miles de kilómetros donde la experiencia de las fiestas religiosas se articula, sea por un lado en la vida popular, en el sentido de grupos, y por otro lado se articula en los santuarios, es porque se produjo una integración, otros dicen un encuentro entre lo que podríamos llamar la búsqueda religiosa o la experiencia religiosa prehispánica con hispánicos, que tuvieron mucha fineza. Los evangelizadores, por supuesto que en 400 años ha habido de todo, ha habido pelea, ha habido lucha, ha habido qué sé yo, qué de todo. Y eso permanece porque es una experiencia de tradición donde se une lo humano con lo divino. Yo creo que ese es el gran eje, digamos. Y lo tercero, que es una tesis, que lo religioso pertenece a lo fundamental del ser humano, tiene que ver con el mundo del instinto, no con el mundo de la cabeza. Por eso que en el documento de Aparecida hay una cosa muy sencilla, pero que es muy genial, que dice que hoy día se habla no de piedad popular, sino que más de espiritualidad popular. Y dice, es una forma de una espiritualidad. Cuando nosotros espiritualidad pensamos jesuita, pensamos en franciscano, en fin. ¿Por qué? Porque articula esta experiencia, pero de una forma distinta, que tiene que ver con el signo, el rito, en fin, etcétera, etcétera. Yo creo que ese ha sido un regalo mantenido con altos y bajos, 400 años, que hace que la espiritualidad popular toca el centro donde el ser humano y articula lo divino con lo humano y articula lo extraordinario con lo ordinario. En 2 segundos. Gracias a los dos. Estamos viendo ¿existen más preguntas? ¿Preguntas en la página de YouTube, Pilar, quizás? No, ¿No? solo saludos. Ya. Angélica Villarruel, Felipe Guerra, que agradecen la jornada y que están muy atentos.